Hola amigos, ¿qué tal? Por acá estamos de vuelta en este podcast que ya es un encuentro esperado por nosotros. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto es Catholicon. Gracias a todos por estar ahí, gracias por seguir apoyándonos en cada entrega, en cada episodio. Queremos recordarles a todos los hermanos que nos pueden encontrar en las redes sociales como @CatholicOnPodcast. @CatholicOnPodcast. También estamos en las plataformas de YouTube y en Spotify para aquellos que nos están escuchando en el formato de audio. Así que les agradecemos muchísimo que nos sigan, que nos apoyen y que pues acojan este proyecto con tanto amor, con el mismo amor que lo hacemos Silvia y yo cada semana. Así que estamos pues más que agradecidos y les pedimos también, aparte de que nos sigan en las redes sociales, que nos pongan en sus intenciones, que es lo más importante, para que sus oraciones pues también se conviertan en nuestro sustento principal en la realización de este podcast, como lo decimos cada semana que lo grabamos. Y solo como un paréntesis, ahora en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, también pueden escuchar el Evangelio diario. Sí, estamos ahora pues con esa nueva modalidad para tener más contenido, ¿verdad? Que pueda ser de edificación, que puedan también estar en sintonía con el Evangelio de cada día. Entonces, Silvia, estamos en un tiempo especial donde estamos grabando estos programas, estos episodios especiales por el tiempo de Cuaresma. Así es, la semana pasada, en el capítulo anterior, hablábamos precisamente del inicio de ese tiempo que, valga la redundancia, inicia con el miércoles de ceniza. Y en el episodio de hoy vamos a seguir hablando de la Cuaresma, que es un tiempo de gracia y de reconciliación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar o vamos a dar sugerencias para vivir esa Cuaresma. Antes de eso, Silvia, recordarle a nuestros hermanos que en el episodio pasado estuvimos hablando de lo que es la Cuaresma, de algunos elementos importantes de la Cuaresma, aspectos litúrgicos, qué significaba el término de Cuaresma y por qué el tema de los 40 días, todo eso, ¿no? El símbolo de la ceniza. Pero también hay una parte muy importante que a nosotros los católicos pues se nos recalca mucho en este tiempo, y tú lo dijiste, Cuaresma es un tiempo de gracia, es un tiempo de reconciliación, pero sobre todo es un tiempo de interiorización, es un tiempo para hacer esa mirada hacia adentro y ver aquellas cosas que necesitan pues de alguna manera pues ser transformadas por esa gracia y por esa misericordia de Dios. Y hay un elemento importante que yo creo que es importante destacar dentro de todo este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de preparación del camino hacia la Pascua, que es el tema del desierto. El desierto es digamos que es una imagen que evoca mucho el tema de Cuaresma, y es ese espacio, ¿no?, que geográficamente hablando es un lugar despoblado, es un lugar árido, inhabitado, inhóspito en muchas ocasiones. Hay escasez de todos los elementos de abundancia, ¿verdad? Hay escasez de agua, hay escasez de vegetación, hay un sol ardiente, un calor a veces inaguantable en el día, mucho frío en la noche. Entonces ese espacio que geográficamente pues tiene esas características es donde transcurre todo el proceso para nosotros como católicos de la Cuaresma. Ahí es donde transcurre la parte del ayuno, que yo entiendo que debemos dedicarle un episodio completo al ayuno, y es ese espacio geográfico, ese espacio físico, pero también ese espacio espiritual, donde de alguna manera nos aislamos, donde podemos encontrarnos a nosotros mismos y donde somos confrontados por todo lo que somos, ¿verdad? Por todas aquellas cosas que cargamos. Y es
al mismo tiempo la oportunidad que nos da Dios de poder no solamente encontrarnos con nosotros mismos, sino también poner esas cosas que de alguna manera, esas situaciones de pecado que nos aíslan de Él. Sí, nos aíslan de la gracia, de estar en gracia con Dios. También nos aíslan de tener una vida por el camino de la santidad, una vida llena de gracia, ya mencionado anteriormente, y es por eso es sumamente importante de dar unas sugerencias o tips para vivir esa cuaresma. Definitivamente todos vivimos la cuaresma o ese tiempo de desierto de maneras distintas. ¿Sabes qué pasa también? Que cuando estamos confrontados y nos confrontamos nosotros mismos, tendemos a huir de esos momentos de soledad. Tendemos porque vivimos en un mundo donde hay muchas distracciones, donde están las redes sociales, donde están pues las responsabilidades del día a día, donde nos sumergimos en tantas cosas y creamos ese espacio de bullicio simplemente para no encontrarnos a nosotros, porque quizás hay muchas cosas que llevamos dentro que a nosotros mismos no nos gustan. Entonces es el confrontarnos, ¿no? Es la oportunidad que nos da Dios en ese lugar que se llama el desierto. Pero ese desierto también tiene connotaciones y referencias bíblicas. Recordemos el caminar por el desierto, ¿verdad? De ese pueblo hebreo, saliendo de una tierra que los tenía esclavizados, camino a una tierra prometida, ¿no? Ese peregrinar donde no se escapa uno de las situaciones de dificultad, donde no se escapa uno de esas situaciones que realmente suponen un obstáculo que superar, ¿no? Y ahí es donde, y era lo que decíamos al inicio, donde se da el espacio para ese ayuno, para ese sacrificio, para reconocernos que somos débiles, que somos frágiles, que somos pecadores, y abrirnos a la gracia de Dios. Entonces esa parte es importante y por ahí queremos hacer mucho énfasis, ¿no? De que el tiempo de Cuaresma bien aprovechado puede ser ese desierto árido, seco, pero que al mismo tiempo nos permita abrirnos completamente a la gracia de Dios para encontrar ese oasis dentro de su gracia, ¿no? Pero ya habiendo limpiado nuestro interior, habiendo purgado nuestras situaciones de pecado, que nos van a ayudar a llevar nuestras cruces y a encontrar esa reconciliación, esa gracia de la que nos invita el Padre a encontrarnos en este tiempo, camino a la Pascua. Bueno, ahora sí, vamos a las sugerencias para vivir la cuaresma. Específicamente tenemos cinco sugerencias para vivir este tiempo. Y la primera es dar signos de conversión. ¿Y cómo podemos dar esos signos de conversión o para qué dar esos signos de conversión? Bueno, tú sabes que nosotros como cristianos estamos llamados a convertirnos. De hecho, cuando vamos a la celebración del miércoles de ceniza y nos imponen la ceniza, una de las frases que utiliza el sacerdote es conviértete y cree en el evangelio. Ahora, ¿qué es convertirse? ¿No? Nuestros hermanos separados y esperados al mismo tiempo utilizan mucho esa palabra de conviértete, y es real, ¿no? Es lo que tenemos que hacer todos. Y la conversión es un acto continuo. La conversión no es más que pasar de para ir a o para ir hacia, ¿no? O sea, es dejar en un estado previo de pecado para dirigirnos hacia un estado de gracia. Entonces la conversión tiene que ser visible. La conversión tiene que dar frutos, porque entonces si no se puede constatar, no sirve y no sería conversión, porque la conversión es ver en ti esos frutos que ha provocado esa metanoia, ese cambio interior de una situación de pecado a una situación de gracia. Y
¿Por qué debe de reflejarse? ¿Por qué debe de dar signos? ¿Por qué debe de dar frutos? Porque nosotros estamos llamados a dar testimonio. Y nuestro testimonio es en base a esa conversión, a ese proceso que nosotros vamos atravesando día a día, porque mucha gente entiende, ¿verdad? Tuve un proceso de conversión en un retiro, tuve un proceso de conversión en una cuaresma, tuve un proceso de conversión cuando pues alguien fue a mi casa y me habló del Señor y me reinserté a la iglesia y lo quieren fijar en un momento específico, en una línea de tiempo específica y en un hecho que de alguna manera marcó tu vida. Y eso es entendible, pero la conversión no es un asunto de un día, no es un asunto de un hecho, no es un asunto de un momento en tu vida. La conversión tiene que ser constante y permanente. Nosotros hoy tenemos que convertirnos de muchísimas cosas que quizás estamos haciendo y que nos llevan por un camino de pecado, y el pecado al final lo que nos lleva es a apartarnos de la gracia. Es todo aquello que nos aparta de esa gracia y de ese perdón que nos ofrece el Señor. Y el primer signo de conversión es reconocer que hemos ofendido a Dios. ¿Y cómo podemos reconocer que hemos ofendido a Dios? Acercarnos al sacramento de la confesión. Y si no estamos tan acostumbrados, por así decirlo, de confesarnos, o no sabemos cómo hacer una buena confesión, es bueno también tomar un libro que nos guíe, o incluso acercarnos al mismo sacerdote, de preguntarle cómo podemos hacer nuestro examen de conciencia para prepararnos para esa confesión, porque una confesión no es solo de llegar, ok, me voy a confesar, lleva un tiempo de preparación, de tú hacer esa introspección de en qué he ofendido a Dios, cómo le he fallado, e ir o acercarte a la confesión con el corazón en la mano, y tú estar seguro de que Dios te va a perdonar. Y precisamente por eso es que nos estamos acercando, para cambiar y para dejar de ofenderle. Y un corazón contrito y humillado, dice la palabra, el Señor nunca lo desprecia. Entonces, tiene que dolernos esa situación de pecado, tiene que dolernos nuestro pecado, y tenemos que sentirnos literalmente mal de estar ofendiendo a Dios en esa situación de pecado. Entonces, ahí aparece el primer signo de conversión, cuando nos duele lo que estamos haciendo, porque sabemos que con lo que hacemos estamos ofendiendo a Dios. Entonces, ese tema de acercarse al sacramento de la reconciliación, como tú decías, es importante, porque al final, y esa es la experiencia que hemos tenido y que hemos visto también en otros hermanos, cuando nos acercamos a ese sacramento, sentimos que se nos quita un peso de encima y nos sentimos tan aliviados. Y eso es lo que hace el sacramento de la confesión. Nos quita ese lastre, ese peso que es el pecado, y nos permite viajar ligeros. Y esa es la gracia de Dios, ¿no? Esa es la gracia de Dios conferida a la iglesia, conferida a ese sacramento tan especial, conferida al sacerdote que nos absuelve de los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego de dar ese paso o ese primer signo de conversión, es importante luchar por cambiar. Si ya nos acercamos al sacramento de la reconciliación, no quiere decir, bueno, ya fui perdonado, tengo derecho o puedo volver a caer en el mismo pecado, lo puedo volver a cometer porque sé que Dios me va a perdonar. No, tenemos que luchar por cambiar, tenemos que analizar nuestra conducta para conocer en qué estamos fallando y dejar de tropezar con la misma piedra. Así es, porque entonces hay desafortunadamente muchos hermanos que entienden que pueden encontrar ese jueguito, ¿no? De seguir pecando, de seguir cayendo cada cierto tiempo y no tener ese propósito de enmienda, que es como se llama, ¿no? Cuando tú te confiesas de un pecado, debes de tener un propósito de enmienda. Ese propósito de enmienda es tratar por todos los medios posibles de no volver a cometer ese pecado. Porque si lo vuelves a cometer y se hace
un hábito en tu vida, entonces caes no solamente en un pecado, sino en una situación de pecado que es más complicada, porque entonces el pecado lo que va haciendo es echando raíces en tu corazón, echando raíces en tu interior, y se va a hacer cada día más difícil de luchar contra eso porque se va arraigando dentro de ti. Entonces, en la medida de lo posible, hay que tener ese propósito de enmienda, porque sí, el pecado es perdonado, pero las consecuencias del pecado están ahí, tenemos que lidiar con eso, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, es luchar por cambiar, que sería el siguiente paso, ¿no? Y es que eso se vea claro en tu vida, para que también tú puedas servir como testimonio para otros que quizás están pasando por la misma situación, por el mismo pecado, y ver en ti a alguien que pues ha luchado por cambiar, que ha hecho un propósito de enmienda y que ha hecho un propósito. Nosotros hacemos propósitos a finales de año. Mucha gente hace propósitos, que voy al gimnasio, que voy a rebajar tantas libras, que voy a a comer más saludable, y hacemos 1.000.000 de propósitos, y si cumplimos uno es mucho. Y se queda en la noche Y se queda en la noche, se quedan en las listas, se queda en todo, ¿no? Entonces, eso también es importante, que nuestros propósitos que hagamos a nivel de enmendar nuestra situación de pecado sean, pues, no demasiado grandes para nosotros, pero también que podamos lidiar con ello, ¿no? O sea, que sean realizables, y que, claro, entender que uno solo no puede. Por eso la iglesia nos llama a vivir en comunidad, a vivir en gracia, a asistir a los sacramentos, a asistir a la Eucaristía, a orar intensamente, a hacer el rosario, a ser asiduos al sacramento de la reconciliación, ¿no? Para poder desarrollar en nosotros ese hábito espiritual, para fortalecer nuestro espíritu, y que podamos, pues, cada día ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores hijos de Dios. Y hacer propósitos que nosotros sabemos que podemos alcanzar. No tener una lista de 100 propósitos y sabemos que no los vamos a cumplir. No, sino que hacer propósitos que nosotros sabemos que sí, que es paso a paso, escalón a escalón. No que me voy a saltar 5 escalones y así lo voy a lograr. No, que sean propósitos que no sean demasiados, que sean pocos, pero que sean de corazón, realizables. Que yo estoy seguro que eso también va a generar un cambio en mí. Y entender también que la vida va por procesos, ¿no? Uh-huh. Cuando nacemos, nosotros no nacemos corriendo, ¿no? O sea, primero gateamos, luego damos nuestros primeros pasos, nos caemos, vamos fortaleciendo nuestras piernas, luego damos pasos más firmes, luego empezamos a caminar y luego corremos. Entonces, lo mismo pasa en la vida espiritual. Tenemos que hacer las cosas por pasos, por niveles, pero esos pasos hay que darlos. No lo podemos dejar a la teoría, no lo podemos dejar a la buena voluntad. No, la voluntad se forja en la práctica, en la lucha. Por eso queremos hacer ese énfasis, ¿no? No solamente reconocer que necesitamos y que necesitamos cambiar, es luchar con pasos firmes, con medidas concretas, para que se vea que eso que estamos haciendo, estamos dando pasos en la dirección correcta para cambiar esa situación de pecado. Recapitulando las sugerencias o los tips para vivir esta cuaresma, ya hablamos de dar signos de conversión. El número 2, luchar por cambiar. Y pasamos al tercero, que sería hacer sacrificios. Hacer sacrificios. Importante la palabra sacrificio. Yo creo que hoy en día, en el mundo que vivimos hoy en día, esa palabra ha quedado en desuso, ¿no? Y la gente entiende por sacrificio como algo muy difícil, como algo extremo, cuando en realidad no es así. La palabra sacrificio tiene incluso un significado muy interesante. La palabra sacrificio viene del latín sacrum facere, que significa hacer
lo sagrado, ¿no? Entonces, hacer un sacrificio es básicamente realizar algo sagrado. Es hacer de nuestras acciones sagradas. Entonces, eso de hacer sacrificio, eso de hacer esa cosa sagrada, es ofrecer todo lo que nosotros hacemos, ofrecerlo a Dios. Ofrecerlo a Dios por amor, ¿no? Porque el mismo Dios, nuestro Padre, fue quien nos amó primero. Y nos amó al extremo de darnos a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel quien Él crea tenga vida y vida en abundancia. Entonces ese es el acto de amor más grande. Lo vemos en una cruz, en la cruz del Calvario, cuando Jesús entrega su vida por expiación de la nuestra. Entonces, lo mínimo que podemos hacer nosotros es hacer todo lo que hagamos con amor a Dios, por amor a Dios, ¿no? Y ese es el sacrificio. Cuando nosotros empezamos a entender que en nuestra vida vamos a tener oportunidades en nuestro diario vivir de hacer las cosas con amor, empezamos a santificar nuestra vida. Es el ora et labora, es trabaja y ora. Don Bosco decía, hazte tu vida una oración, por ejemplo, ¿no? Entonces es que en nuestro accionar, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras familias, estemos constantemente pensando en Dios. Y haciendo una comparación, a veces nosotros en nuestra vida diaria, incluso decimos, ay, voy a hacer un sacrificio. Pongamos cuando estamos saliendo con alguien o estamos conociendo a una persona, o nos gusta a alguien, o ya estamos en una relación con esta persona, a veces, bueno, decimos, esa persona vive muy lejos de donde yo vivo, a 1 hora de distancia, pero yo voy a hacer el sacrificio de ir hasta su casa para verla, para verlo y pasar un tiempo agradable. ¿Pero por qué? Porque me gusta, porque lo amo, porque la amo y quiero estar con esa persona. Entonces, ¿por qué no hacer eso mismo por Dios, el que nos ha dado la vida, el que ha entregado a su Hijo único por nosotros? Hacer el sacrificio de dejar hacer algo que nos gusta tanto y que no nos deja nada productivo, o de hacer las cosas que nos cuesta muchas veces hacer, porque a veces nosotros también por sacrificio, digamos, a mí no me gusta cocinar, es un ejemplo, no me gusta cocinar, no me gusta, qué sé yo, fregar o lavar los trastos, como decimos en Guatemala, pero yo lo hago por sacrificio a mis hijos, a mi esposo, a mi familia. No me gusta, me cuesta hacerlo, pero yo lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque para agradarlos, para agradar a mi familia. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo por Dios? Y el sacrificio es, bueno, yo paso mucho tiempo en las redes, o no sé, ¿por qué no hacer ese sacrificio? Dejar un tiempo a un lado en las redes y dedicarlo a la oración, o al rosario, o a estar más con mi familia, a dedicarles más tiempo, por ejemplo. Todo lo que nos aleja de Dios, todo lo que nos aleja de fortalecer nuestra vida espiritual, todo lo que nos aleja de nuestros valores, de nuestra familia, todo eso es pecado. ¿Ah? Todo lo que nos aleja de la gracia de Dios es pecado. Entonces la Cuaresma es una oportunidad para hacer ese sacrificio. Porque el tema con el pecado, y ahí es donde entra la concupiscencia, ¿verdad? Es que el pecado nos gusta. El pecado en sí nos resulta placentero, atrayente, ¿no? Entonces, cuando uno quiere dejar algo que le causa placer, pero sabemos que nos está causando daño al mismo tiempo y que a la larga nos va a crear una situación espiritual muy difícil, pues entonces ahí es donde también se ve el sacrificio. Yo estoy dejando de hacer algo que me gusta, algo que me atrae, algo que mi debilidad humana me hace ver atractivo, pero lo estoy haciendo por amor a Dios. Y tú ponías ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, que a mí no me gusta, por ejemplo, fregar o hacer los trastes, pero yo lo hago
porque entiendo no solamente que puedo aportar y ayudar en la casa, pero lo hago por amor a mi esposa. Porque si la veo cansada, la veo agotada, yo puedo fregar, ¿no? Y entonces cada cosa que nosotros hacemos, cuando lo hacemos por amor, también se lo estamos ofreciendo a Dios, porque Dios es amor. Y esa es la definición más práctica, más profunda, pero también más sencilla que podemos tener de Dios. Dios es amor. Entonces, cada acto que nosotros hagamos con amor hacia el otro es un acto de sacrificio, es un acto de hacer las cosas sagradas y es un acto que es agradable a Dios y que por lo tanto también a nosotros nos permite entrar en esa gracia de ese amor profundo que tiene el Señor para nosotros. La cuarta sugerencia sería profundizar la oración. Aprovechar estos días para orar, para platicar con Dios, para acercarme a Dios. Y si yo no tengo esa relación tan cercana o no tengo el hábito o la costumbre, por así decirlo, de la oración. Yo creo que muchas veces eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos. No estamos tan acostumbrados o no tenemos esa relación tan cercana a Dios, y recordemos que la oración es como el WhatsApp directo con Dios, pongámoslo así, en términos de la actualidad, de cómo nosotros nos comunicamos hoy en día. Al principio eran las cartas, luego el teléfono, el email, pero ahora es el WhatsApp o las redes sociales, que inmediatamente tú escribes un mensaje y esperas una respuesta. Entonces la oración es ese medio, es ese canal, es esa carta, es esa llamada, es ese mensaje de texto, ese DM, ese mensaje directo con Dios. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Profundizar nosotros en nuestra oración, y que no sea una oración mecánica, o sea, repetitiva, solo por cumplir, sino que no, o sea, abrirle tu corazón a Dios, aunque sabemos que Él lo conoce mejor que nadie, y nosotros a veces damos por sentado eso. Ay, pero si Dios me conoce, Dios sabe lo que estoy pensando, y yo por mi mente pasa, ay, Dios, por favor, que se dé esto, o envíame ese trabajo que tanto anhelo, pero solo lo pensamos y lo damos por hecho. Ay, no, si Él me conoce y Él sabe lo que hay en mi corazón. No, pero Él también necesita que nosotros nos acerquemos, que nosotros nos abramos a Él, así como le hablamos a nuestra mamá, a nuestro papá, a un amigo cercano, y nos desahogamos con esta persona cuando tenemos alguna dificultad. Y entender que orar es hablar con Dios, como tú decías, es simplemente tener ese diálogo con el Padre que nos conoce más que nadie, ¿no? Y la oración es un tema de hábito. Hay que fortalecerlo para aquellos que ya lo tienen, y hay que iniciarlo para aquellos que quizás todavía no son muy asiduos a esto. Y quizás ahí hay muchos elementos a tomar en cuenta. Para orar deberíamos tener un lugar tranquilo para poder hacerlo, sea en nuestra habitación, sea en un estudio, sea en un lugar donde te puedas realmente desconectar de toda la cotidianidad, y puedas silenciar esos ruidos que llevamos dentro también. Si no eres muy asiduo a la oración, pues puedes empezar con cosas muy sencillas, como por ejemplo un Padre Nuestro, una Ave María, ¿no? Y luego puedes acompañar esas oraciones con por ejemplo, la iglesia tiene muchísimos recursos que nos pone a disposición. Está la liturgia de las horas, están los libros de oración, que hay infinidad de ellos, ¿no? Hay buenas lecturas que nos pueden ayudar a entrar en contacto con la oración. La misma Biblia, ¿no? Podemos ponernos como meta en esta Cuaresma leer algún versículo en estos días que nos permita
entrar en oración. Los salmos son ideales para entrar en contacto con la oración. El libro de los proverbios, en fin, hay un sinnúmero de recursos que nos pueden ayudar en ese sentido y ir haciendo de este un hábito, ¿no? De que podamos hacerlo diariamente para ir fortaleciendo en la mañana, cuando vamos a salir de nuestras casas a nuestra cotidianidad, a nuestro trabajo, en la noche cuando nos disponemos a descansar, sacar horas específicas durante el día que nos permitan encontrarnos con el Señor a través de la oración. Y recordar que Dios no necesita de nada, porque Dios es Dios, Nosotros somos los que necesitamos de la oración. Dios no necesita absolutamente de nada, de ninguno de nosotros, de nada. Ahora, nosotros sí necesitamos de Él, y cada vez que oramos, cada vez que entramos en contacto con Él, pues entonces los fortalecidos somos nosotros. Dios no necesita de nuestras alabanzas, Dios no necesita de nuestras peticiones, Dios no necesita de nuestras promesas. Nosotros necesitamos de Él. Y como somos hechura de sus manos, como somos sus criaturas, como somos sus hijos, pues tenemos que ir a la fuente, a esa fuente que nos va a seguir llenando, que nos va a seguir fortaleciendo para poder seguir caminando en este peregrinar de esta vida, ¿no? Para poder llegar al país de la vida, ¿no? A ese momento donde nos encontraremos con Él. Así que la oración es fundamental, es la columna de todo cristiano, y si a eso le podemos sumar y agregar la vida sacramental, en especial la Eucaristía y la comunión, y bueno, todos los sacramentos, sobre todo ese sacramento también de la reconciliación del que hemos hablado hace unos momentos, pues entonces vamos a fortalecernos espiritualmente y luego ya iremos entrando más en contacto con esa parte de la oración diaria. Y no nos olvidemos de los más pequeños del hogar. Es importante que los niños también entiendan el sentido de la Cuaresma y nosotros podemos transmitir este mensaje con el ejemplo y contándoles a ellos de forma amena para que ellos entiendan y se motiven a cumplir también con los propósitos de la Cuaresma, que ellos también hagan sus propósitos de si, por ejemplo, a ellos les cuesta guardar sus juguetes, como presentárselos de esa manera. Bueno, a ti no te gusta o te cuesta, vamos a ofrecerle este sacrificio a Dios para en este tiempo. Entonces no nos olvidemos de ellos. Es muy importante que ellos desde pequeños empiecen a familiarizarse con el término de la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? ¿De dónde viene la palabra Cuaresma? ¿Cuándo inicia? Es muy importante también en los más pequeños. Y pasamos al último tip, la última sugerencia para vivir la Cuaresma, y sería comprometernos con la comunidad. Claro, comprometernos con la comunidad es también fundamental. Nosotros no somos islas y la fe se vive en comunidad. Nosotros vivimos la fe desde nuestras familias, desde nuestros hogares, pero también la vivimos en esa gran familia que es nuestra comunidad de fieles, ¿no? Entonces, entender que yo solo puedo avanzar, pero no avanzaré mucho a menos que esté integrado a una comunidad, al menos porque en la comunidad también veo otros testimonios, veo otros procesos de vida, veo el caminar de muchos otros que han estado más tiempo que yo en el camino de la fe, y puedo también inspirarme en ellos, apoyarme en ellos, ¿no? Y juntos pues también sobrellevar nuestras propias cruces, ¿no? Y por eso es importante, y por eso la iglesia siempre motiva, sobre todo en este tiempo, pero también durante todo el año, a que podamos insertarnos en una vida de comunidad, en una vida de seguimiento espiritual, en una vida donde podamos, a través de los hermanos y hermanas, ver también el rostro de Jesús. No, y que a veces también nosotros nos centramos solo en nosotros, en nuestro problema, y no pensamos que tal vez, bueno, nosotros siempre hacemos como una tormenta en un vaso de agua, que pensamos mis problemas, pero tal vez
mis problemas son leves a comparación del hermano o del vecino, que tal vez el vecino, nosotros que a veces lo vemos, saludamos en el pasillo o en la calle, pero no sabemos también si esta persona está comiendo, le hace falta medicina, o si está solo, por ejemplo, si es una persona ya mayor y está viviendo solo, sola. Entonces nosotros también tenemos que solidarizarnos y tener ese deseo de amar y servir a los más débiles, a los más necesitados. Y además que es en la comunidad, Silvia, donde se da la edificación mutua, la edificación fraterna. Es en la comunidad donde aprendemos no solamente a vivir los valores, pero también a experimentarlos en la vida propia. Es en la comunidad donde podemos también olvidarnos un poco de nosotros mismos y pensar en función a los demás, como tú decías, al hermano que sufre, al hermano que quizás tiene unas cruces que son muy grandes y que yo pienso que mis problemas son los más grandes del mundo, pero cuando entro en contacto con esa realidad del hermano, pues me doy cuenta de que dentro de mi situación yo también puedo extenderle la mano. Yo también puedo ser otro Cristo, ¿no? Y yo también puedo ser ese rostro de Jesús que sea agradable a ese hermano, a esa hermana que está pasando por una situación y que necesita de mi solidaridad, que necesita de mi tiempo, que necesita de mi palabra edificante, que necesita de un hombro solidario, que necesita de ese abrazo, que necesita de ese seguimiento, que necesita de esa llamada, que necesita ese consejo que podamos nosotros también darle. Y también es en esa comunidad donde vamos a encontrar hermanos con muchísima más experiencia que nosotros, que han vivido más, que han pasado muchísimas situaciones más que nosotros y que también tienen un crecimiento espiritual mayor que nosotros, y son esos hermanos los que nos van a ayudar también a crecer y a fortalecernos más en nuestra fe. Entonces estos 5 consejos son importantes en este tiempo de Cuaresma para que podamos empezar a transitar ese camino de gracia que nos va a llevar a la reconciliación con el Padre. Como resumen, esos 5 consejos, esas 5 sugerencias o tips, como ustedes quieran llamarlos, para vivir esta Cuaresma como un tiempo de gracia y reconciliación, fueron dar signos de conversión, luchar por cambiar, hacer sacrificios, profundizar la oración y comprometernos con la comunidad. Así es, vamos a dejarlo hasta aquí, Silvia, con estos 5 puntos importantes que nosotros entendemos pueden ayudarnos y ayudar a los hermanos que nos están escuchando, que están haciendo contacto con nosotros, a vivir una Cuaresma más centrada en el Señor y empezar a hacer ese desierto interior, esa mirada hacia lo interior, esa introspección que nos va a permitir encontrarnos en ese desierto con nuestras cruces, que nos va a permitir hacer ese sacrificio por amor a Dios, que nos va a llevar a vivir en un tiempo de gracia camino a la Pascua. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Pedirle a Dios que en este tiempo de Cuaresma nos ayude a cumplir con estos 5 puntos fundamentales y que nos permita en esta Cuaresma podernos encontrarnos con Él y con su Hijo, ¿no? Que por amor a nosotros se entrega en la cruz del Calvario, que se convierte en una cruz redentora de nuestros pecados. Y nos despedimos con nuestra habitual oración, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos quieres tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga y nos acompañe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, a todos por escucharnos, por estar ahí. Esperamos encontrarnos muy pronto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @CatholicOnPodcast. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Tenemos también un canal de YouTube con el mismo nombre. Un canal de WhatsApp. Tenemos un canal de WhatsApp también para más información, para más actualizaciones. Recuerden también que estamos subiendo todos los días el Evangelio del día para que puedan también entrar en contacto con la palabra de Dios cada día.
Y bueno, pues también para los hermanos que nos siguen por acá, por Spotify, en ese formato de audio, gracias, de verdad, gracias por el apoyo, gracias por seguirnos y no olviden ponernos en sus oraciones y compartir este podcast si entiendes que te suma, que te aporta valor, que te edifica y conoces a alguien que podría también beneficiarse del mismo, envíaselo para que también pues de alguna manera el Señor a través de este proyecto pues pueda tocarles y pueda también llevarlos hacia su redil, hacia su camino, hacia ese camino de conversión y de gracia. Gracias a todos ustedes. Yo soy Emmanuel. Yo soy Silvia. Y esto fue Catholicon. Dios bendiga.